Liturgia para hoy jueves 4 de agosto. San Juan María Vianney, presbítero. San Juan María Vianney, más conocido como el cura de Ars, es modelo de pastor de almas, entregado de lleno al anuncio de la palabra de Dios, al ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. En ciertas horas se percibía en su rostro un amor que lo transformaba. Aquel fuego procedía de la Eucaristía, que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Murió el 4 de agosto de 1859 y fue canonizado en 1925. Antífona. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, que tus fieles te aclamen. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo, que en la caridad ganemos a nuestros hermanos, para que Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlo de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y yo tendré que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado, resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, así como por estos santos misterios le diste a él la gloria. Concédenos a nosotros tu generoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichoso el siervo a quien el Señor al llegar lo encuentra vigilante. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Oración después de la comunión. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan María Vianney, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque Cristo tu Hijo, piedra angular y cimiento de la Iglesia, tu pueblo, vive hoy como ayer en nosotros por el Espíritu. Haznos una comunidad santificada por tu amor, y no permitas que dejemos estéril tu elección, frustrando tus esperanzas en esta hora del mundo. Amén. Lectura. El primado. Piedra de tropiezo. El pasaje de la profesión de fe y del primado de Pedro, juntamente con los anuncios del Mesías doliente, las condiciones del seguimiento de Cristo y su transfiguración, constituyen el prólogo al discurso eclesial. Mateo 18. En el Evangelio de hoy, partiendo de las preguntas de Jesús a sus discípulos, distinguimos estas 4 secciones. Primero, identificación de Jesús por la gente. Segundo, profesión de fe de Pedro. Tercero, primado eclesial del apóstol. Cuarto, reacción de este ante el anuncio por Jesús del Mesías doliente. La confesión de Pedro en el texto de Mateo no se limita a la mesianidad de Jesús como en Marcos y Lucas, sino que llega hasta su divinidad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, afirmación cristológica que supone la revelación del Padre, como lo dice Jesús. Aquí se adelanta ya la fe pascual de los apóstoles y comunidad cristiana después de la resurrección del Señor. La cuarta parte, la reacción negativa de Pedro, demuestra que su fe mesiánica y cristológica, así como la de sus compañeros, era menos lúcida de lo que sugerían sus palabras. La tercera sección, el primado eclesial de Pedro, es exclusiva de Mateo. Siendo importante, no se menciona en el pasaje paralelo de los otros 2 sinópticos. Sí, en estos 2 evangelistas, del protagonismo absoluto de la escena es de Cristo, quedando Pedro muy en segundo lugar como interlocutor oponente en Mateo. En cambio, se da mucho relieve a la persona de Pedro. No podemos ignorar que el texto del primado ha sido polémico en la historia eclesial y en el campo de la exégesis bíblica y de la teología. Polémica que alcanza su clímax en estas palabras de Jesús: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El texto tiene enorme importancia para la fundamentación bíblica y teológica de la cátedra de Pedro, su primado eclesial y su relación con el colegio apostólico de los obispos, así como las iglesias de los hermanos separados. La tradición católica aceptó siempre el texto como auténtico, pero los biblistas protestantes de finales del siglo XIX y principios del XX lo consideraron como añadido en el siglo II por la Comunidad de Roma en pro del papado. Hoy es opinión común entre los especialistas
que el pasaje es auténtico, es decir, palabra de Jesús, si bien la mayoría piensa que su momento fue en las apariciones pascuales. Para meditar. La comunión eclesial, la piedra angular y el cimiento de la iglesia es Cristo mismo, como dice San Pablo repetidas veces. Por eso no la derrotará el poder del infierno o puertas del Hades, según el original griego, como personificación aquí de la muerte y del mal. No obstante, por disposición de Jesús, el cimiento visible de la permanencia y comunión eclesiales es la cátedra de Pedro, su vicario en colegialidad con los obispos sacerdotes de los apóstoles. Lumen Gentium 22. La comunión es un concepto básico en la actual visión teológica de la Iglesia, pero es también uno de los aspectos que la historia de las herejías y cismas ha evidenciado como más vulnerable, por varias razones. Intransigencia de unos y de otros cuando surgen situaciones conflictivas, actitud autónoma respecto de la iglesia institucional por parte de algunos fieles que, no obstante, se dicen creyentes, si bien más o menos practicantes, y finalmente, por una actitud de crítica destructiva, reduccionista e insolidaria ante los inevitables fallos humanos de los miembros que componemos el pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo. Solo los nuevos cristianos sin iglesia, cuya ruptura de la comunión eclesial y cuyo grado de distanciamiento, tanto a nivel ideológico como práctico, tanto en el sector popular del hombre de la calle, como en minorías más críticas y promocionadas cultural y religiosamente, varían según casos, formación y situaciones. La crítica es un derecho legítimo de personas adultas, pero no es constructiva más que cuando es solidaria y, en este caso, autocrítica, pues todos somos miembros del mismo cuerpo. En la praxis de la comunión eclesial, la clave la dio hace mucho tiempo San Agustín: unidad en lo necesario, pluralismo en lo opcional y amor siempre y en todo. El diálogo, el respeto y la caridad fraterna son la esencia de la comunión eclesial, del pueblo de Dios, animado por los pastores que Cristo le da. Reflexionemos. ¿Cómo estamos formando nuestra conciencia para poder encontrar en ella la guía que nos orienta en el camino de la vida según la voluntad del Señor? Oremos. Creemos en la Iglesia, que es comunión de hermanos presidida por los pastores que Cristo le dio. Haz, Señor, que tu pueblo se mantenga unida para que, perseverando en la fracción del pan, tengamos un solo corazón y una sola alma. Amén.